¿Cómo están ustedes? Desde su canal 9 de Quinta Visión estamos terminando el año. Falta poco para la Navidad y hoy día estamos en cita regional. Saludamos a cada uno de los integrantes del panel de hoy día. Saludamos en primer lugar a don Tomás de Rementería. ¿Cómo le va, don Tomás? Un placer estar nuevamente con usted después del aniversario. Estuvo bueno el aniversario. Estuvo bueno, y lo dice alguien de la gastronomía. Gracias, muchas gracias. No faltó el vituperio, estuvo Ya, bien. qué bueno. Saludamos a don Jaime Vara. ¿Cómo le va, don Jaime, concejal de Viña? Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto estar acá y compartir con tan selecto grupo de panelistas y conductores. Muchas gracias. Saludamos a don Mauricio. Iba a decir Viñambre, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Qué se rió usted de lo de selecto? No, excelente. ¿Cómo fue? Panelista y conductor que vamos a compartir esta mesa de conversación. No, necesario, el administrador municipal de Valparaíso, don Jaime Vara, pedía un vino y se demoró el vino. Yo lo único que me puedo quejar de la fiesta. Pero quiero decirle a los auditores que llegaron 2 concejales con una botella de vino de regalo ya y estuvimos a punto de abrirla por el aniversario de Quinta Visión. Algunos esperaban que te fuera. Bueno, la abrimos. Y saludamos a don Manuel Millones, consejero Riera. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Rodrigo por invitarme a este programa. Bueno, hay hartas cosas que conversar. Nos interesaría mucho que tratáramos de tomarlas todas, incluso algunas que ustedes traían fuera de pantalla cuando venían ahí de la asistencia pública de la Asociación Chilena de Municipalidades, digamos, que andan ahí, Mauricio Viñambre, con el abogado Jaime Ara, asistiendo alcaldes en la quinta región. Claro, pero si no quieren partir por eso, creo que tenemos que ver, en definitiva, partir por un asunto que gracias a que se solucionaron algunas cosas, como el reajuste, ya terminó, pero esta correlación entre el reajuste concedido y que terminó en reajuste de un 4,2% y el paro municipal que causó problemas de basura en varias comunas, principalmente en Valparaíso, creo que es un tema que habría que plantearlo y conversarlo. Yo quisiera partir sobre eso, es decir, en definitiva vamos a buscar una solución para que todos los municipios tengan espacios comunes, desarrollen su actividad en forma común, tengan los recursos en forma común, o hay municipios en definitiva de primera y segunda clase, algunos que pueden contratar servicios externos y otros no, y solucionar los problemas. Don Tomás de Rementería. Yo fíjese que quisiera hacer con su autorización una pasada que yo creo que muchos se preguntan. El alcalde Viñambre, que pertenece a la misma tribu que el diputado Andrade, que contara cómo fue eso de que el diputado Andrade, claro, pues tiene que ver con el reajuste. Claro. Yo no soy vocero, pero yo puedo dar la impresión, y soy miembro del Comité Central, sin duda. Bueno, eso ya es importante. Eso era como el Politburó antes, ¿no? No. ¿No el Comité Central? Un aporte de la región al centralismo que existe en Santiago. Oye, ¿no te ríes mucho de tu centralismo democrático también? Porque igual. No, un comentario que en realidad ahora... Y tu sociedad anónima del PPD no la hace mala, pero vamos a seguir con esta... Perdón, no hay sociedad anónima, responsabilidad limitada y bien limitada. Claro, si no, pregúntale a tu amigo. Rodrigo González, eso lo dijiste tú. Bueno, pero si ya están en la hora del incidio hoy día. Ya que me dio la palabra. Lo que pasa es lo siguiente, efectivamente, aquí hubo un tema, yo diría, socialista. Porque el presidente de la CUT, el presidente de la NEF y el diputado, los tres son parte del Partido Socialista. ¿El presidente de la NEF es socialista? Sí, así es. ¿Raúl de la Puente? Sí, así es. Yo lo veía medio cuicón ahí, se habla muy elegantito. Claro. Pero hay varios cuicones socialistas. No es ser cuico, es tener una visión más amplia, más renovada, a los tiempos del siglo XXI, eso es un socialismo. Antes lo habrían echado por pequeño burgués, por más amarillo. Perfumado. No. Los intelectuales también son parte del socialismo. Así que eso no se descarta. Bueno, ya. Entonces, es complejo porque, mira, aquí hay una visión que hay una responsabilidad política del Partido Socialista y que, en este caso, el diputado Andrade, que quizás con visiones distintas y se puede opinar de una forma distinta, pero la ciudadanía estaba votada con el paro. Y estaba muy complicada. Entonces, por un lado, y por otro lado, ya
Andrade es un hombre cercano a los sindicatos, no es una persona que fue ministro del Trabajo, fue asesor en materia de lo que significa laboral, ha apoyado a muchos sindicatos mucho tiempo. Y aquí hubo una conversación donde se pudo vislumbrar, y la CUT le pedía, sin duda, el apoyo, en este caso, para también pensar no el reajuste de ahora, actualmente, porque la NEF, la discusión que tiene es anual, y es una vez, pero la CUT es durante todo el año. Entonces, la conversación que fue y sustanciación que tuvo era zanjar el problema. Así de sencillo, un problema que tenía afectado al país, tenía afectado a las ciudades, tenía con mucha complicación y había que tomar una determinación. Porque era muy posible que los funcionarios públicos pudieran haber quedado sin el reajuste y sin el aguinaldo. Pero la pregunta va a lo siguiente: ¿por qué eso no se discute al interior de la concertación y en la sorpresa al momento de votar? A ver, a mí lo mismo, y te digo, o se puso díscolo el presidente del Partido Socialista. No, por ningún motivo. Yo el día de ayer, conversé con el presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, y él me contó claramente. Me dijo, esto no conversamos, hubo una conversación. Por eso la postura de Ignacio Walker es distinta a la visión que tienen unos parlamentarios. Pero mira, sacando saquémosle la lata al cuento, vayamos a la realidad. Este es un reajuste menor que el de la Bachelet, y llegamos a eso. Bueno, ese es otro tema. Llegamos a eso. Es otro tema. El reajuste real para los trabajadores públicos va a ser va a ser un 0,2, porque hay una inflación proyectada del 4. Así que lo real van a recibir un 0,2. Entonces, todo el escándalo que se armó para un 0,2, yo que cuando usted pidió la apuesta el otro día, yo dije 4,8. Así que claro. Pero yo llegué al seque. Yo pensé que anduve... Pero hay un tema que se puso en la mesa. José Pedro, que es disciplinado militante, dijo 4,2. Claro. Yo creo que se puso un tema que no es menor, el problema de los honorarios y de contrata y la estabilidad laboral de los funcionarios públicos. Y eso quedó establecido en esta forma de negociación. Y esto va a iniciar en todo un proceso en adelante. Entonces, aquí va a jugar un rol fundamentalmente la CUT. Fundamental, yo quiero decirlo. Entonces, ese no es un tema menor para hoy día, para todo el sector público, no solamente municipalizado, lo que significa una estabilidad ya a la gente del sector honorario y a contrato. Yo creo que efectivamente está vinculado el tema del paro con las externalidades que provocó un paro. Efectivamente hay una serie, y de hecho escuchamos ayer al ministro de Salud respecto a anunciar algunas medidas, algunas querellas frente a algunos funcionarios que abandonaron o no cumplieron con el compromiso de los turnos críticos, los turnos éticos, que creo que efectivamente, tal como se plantea aquí en la pauta, la problemática que ha provocado es la basura, pero también hay una serie... En los consultores, la entrega de medicamentos, entrega de leche... es que nosotros se estuvo evaluando, inclusive en algunas comunas declarar emergencia sanitaria, pero eso tenía una serie de externalidades bastante negativas, pero era una medida de fuerza que significaba tomarla por la complicación que estaba provocando la salud de las personas, concretamente en el caso de Valparaíso. Me decía el alcalde de Valparaíso, habían 3.000 toneladas de basura, 3.000 toneladas de basura en la calle. Entonces, creo que efectivamente, y en Valparaíso se logró subsidiar, y hay que decirlo, con un gran costo al municipio de contratar empresas auxiliares privadas y también con los trabajadores de los PGE. Y entiendo que la asociación también estuvo haciendo una colaboración directa a través del alcalde Miñambre, que se consiguieron camiones privados para poder colaborar desde Santiago. Así es. Pero lo importante es que aquí se señala efectivamente que también se produjo un quiebre entre la CUT y la NEF. Y esto hay que ver que la recriminación que hacen los diputados, algunos diputados de la Democracia Cristiana, tiene que ver que se puso este quiebre por lo que ha planteado el alcalde Miñambre, en que la NEF quería vincular la negociación del tema del reajuste versus las desvinculaciones o la revisión de los despidos, que me parece a mí un poco improcedente provocar esa coyuntura para parar el país y afectar a los funcionarios respecto a no recibir este beneficio. Yo creo que efectivamente hay que revisar, no es posible que cada año estemos en estas mismas condiciones. Creo que el país no resiste, desde el punto de la buena imagen que tiene, que cada año se produzca este tipo de paralizaciones que afecta a los ciudadanos más humildes que tienen que recibir o concurrir a los servicios públicos. Creemos que ojalá que hubiera una forma distinta de proyectar los reajustes
y no esta forma de fuerza que se produce dependiendo la convocatoria que tengan los gremios y también la responsabilidad que existe en el Parlamento. Hay que señalar que aquí la democracia cristiana tuvo bastante dureza, digamos, no le dio auxilio o oxígeno al gobierno, y por eso que en el fondo yo creo que se comete una injusticia respecto a esta actuación que tiene el diputado Andrade respecto a esta medida. Creo que es una responsabilidad política desde el punto de vista de lo que finalmente concurrió. Ahora, concatenado con eso, yo me preguntaba, digamos, ¿y los demás funcionarios públicos? ¿Qué pasaría? Yo he visto como en Ecuador se paraba la policía, por un lado, aquí, ¿qué pasaría, digamos, aquí la gravedad que conlleva este paro desde el punto de vista de la ciudadanía? Al final, al ciudadano común nadie le responde, al señor de cualquiera comuna, digamos, para que no digan de calle larga, digamos, que se quedó sin su... ¿Quién le responde? Es que, mira, yo creo que primero en esto, y yo hacía la pregunta porque creo que ambos, tanto el gobierno como la concertación, actuó frente a esto pésimamente, porque hubieron cuentas menores. Primero la tosudez del gobierno de decir no, 4,2 y ni uno. Cuando en las arcas fiscales hay recursos, cuando se podría ser más dialogante frente al tema. La concertación manejó y hubo ciertos sectores que trataron de sacar ventaja política momentánea de este cuento. Pero yo creo que hay una cosa que es real, que es la precariedad del trabajo en la administración pública, donde los funcionarios reciben un vergonzoso sueldo base, después tienen unas horas extras no imponibles, y para que sobreviva le vamos a dar un proyecto que dura el año con fondos de no sé dónde, que son arbitrarios, ¿ya? Y que son arbitrarios como tú se los das. Es decir, la precariedad del trabajo en la administración del Estado fue inaugurada en épocas anteriores y nunca transformada con la concertación. Y yo creo que eso va a ser crisis. Está siendo crisis. Porque la crisis principal, además, es que ya vamos a empezar a reflejar la previsión. La gente que en la administración del Estado, lo decía el ministro de Hacienda, que gana menos de 220.000 pesos mensuales, es el 67% de la plantilla del Estado. Están condenados a las pensiones mínimas. ¿Entiendes? Y 220, ¿cuánto cotizan? Es decir, lo que viene es monstruoso. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo, a la gente le molesta que haya un paro, que se junte la basura, que no lo atiendan el registro civil, que no de esto. Aparte está el tema de que hay cierta cosa donde los turnos éticos no se pueden y el ministro aclarará si efectivamente se cumplieron, porque su historia se ha hecho. Pero yo creo que hoy día preocuparse como país de la precariedad laboral es un tema, porque eso es una bomba de tiempo. La cantidad de informalidad que además le suma, porque si tú piensas esto, y además la cantidad de gente que trabaja en la informalidad, vendedores ambulantes, intermediarios, es muy grande. ¿Quién los va a provisionar? Gracias, Jaime. Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que la primera satisfacción es que se haya puesto fin al paro. Yo creo que el país no aguantaba más ni soportaba ya casi prácticamente, en total, casi 8 días de paro por parte de los funcionarios públicos. Y creo que en el caso, este 4,2%, prácticamente esta última semana de discusiones y de paro, nadie ganó. Lo único que se le perdieron fue la ciudadanía, porque en definitiva el propio gobierno había establecido y había señalado en el Congreso el 4,2%, y eso se podría haber resuelto el día martes pasado y se decidió postergar una semana. Así que ahí las conclusiones, cada uno podrá ver quién fue el responsable que hayamos estado una semana más en paro, en definitiva. Y yo creo que esto efectivamente no era y resultaba improcedente el pretender resolver temas que se han venido arrastrando y generando en los últimos años, como son el tema de los funcionarios a contrato y los funcionarios honorarios. En definitiva, acá la planta del Estado, ya a todo nivel, de gobierno central, de gobierno regional y de municipalidades, se han venido ampliando y en definitiva nadie se ha hecho cargo de eso, y hoy día pretendemos resolver todo eso de una sola vez. Resulta absolutamente improcedente. Y en definitiva acá, más que un cálculo político que pudo haber hecho el diputado Andrade, hubo una consecuencia de su parte. Y obviamente esa consecuencia de su parte en cuanto a que en definitiva quienes promovieron y tuvieron la posición, como son la NEF y la CUT, en definitiva ellos mismos son los que recurrieron a
al diputado que tiene plenos conocimientos de todas estas materias sindicales, y él obviamente hizo el gesto. Entiendo que además monitoreó el tema en el propio Senado y en definitiva permitió resolver el tema. Así que yo creo, más que cuestionar el actuar del diputado Andrade, lo engrandece. Si él no hubiera ido, habríamos quedado en un punto muerto. Si él no hubiera hecho lo que hizo, por supuesto, entonces habríamos quedado en un punto muerto. Claro, y además los funcionarios no hubieran recibido ni el reajuste, ni el aguinaldo, ni nada de eso. Así que un punto para el Pero mira, Andrade. yo quiero decir que no es que aquí no se avanzó. Él no era 4,2 cuando inició la propuesta del gobierno. Lo dijo en la Cámara de Diputados el ministro. El gobierno ingresó con el 3,7. 3,7. En el debate y en la Cámara lo dijo cuando el ministro. hubo el rechazo, ya hubo un aumento y repuso el proyecto por el 4,2. Entonces aquí queda la sensación de que no se avanzó, porque eso que se hizo por responsabilidad del diputado Andrade. Y eso no fue así. Aquí hubo un avance, ya, con todo el movimiento, y se logró una solución. Lo increíble la semana no ganaron nada. Es el tema, Mauricio. Desde el martes 7, en que el ministro Larraín... A eso me refiero yo. Eso estamos totalmente. Ahora, lo increíble de todo esto es que todo tenga que ser un gallito, digamos, como si estuviéramos de compra en el mercado del Medio Oriente, en el sentido de que si se sabe... Nunca se enfrentan las cosas con la realidad. O sea, si el gobierno era capaz de dar el 4,2, ¿por qué no partimos en el 4,2? Partimos en el 3,7. Sí. Es un tema de estrategia también. Que este tema no puede seguir siendo cada año, porque a fines de año viene el tema del reajuste, se hacen estas movilizaciones, esto tiene que formalizarse. Y la propuesta que se hizo y lo que salió es justamente que se va a trabajar en eso y se va a trabajar también en materia de lo que significa lo. Pero mira, yo, Rodrigo, quiero decir una cosa. Fíjate que aquí se habla del sector público y yo quiero defender el gremio nuestro. Porque la verdad, claro, porque la verdad son los que ponemos las caras el día son los concejales, los alcaldes, frente a los ciudadanos, frente a todos los problemas, el problema de la basura, el problema que no se entregó el tema del consultorio, que el remedio, que el problema de educación, en fin, la leche y todas las cosas, somos al final nosotros, yo una cantidad de correos electrónicos que he estado respondiendo, hoy día estuvimos respondiendo, consulta a los ciudadanos, a la gente, por todas estas dificultades que ha significado. Entonces, una vez por todas, nosotros debemos tener la responsabilidad. Yo quiero decirle a los ciudadanos, nosotros no tenemos todas las facultades para resolver temas de salud, de educación fundamentalmente, incluso espacios públicos que a veces cuando las calles están mal estado, nosotros no tenemos los recursos y no tenemos las posibilidades. Ok, yo quisiera poner otro tema, cambiar de tema y plantear una cosa que me parece delicada. En los últimos 10 días, demasiados han sido los hechos en que han aparecido algunos carabineros en situaciones no solamente poco éticas, sino que afectan contra la imagen de una institución que yo siento que es querida por la gente. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes sobre esto que ha pasado, que terminó lo último con este asunto de un subteniente con otros carabineros que estaban dedicados a la recogida de drogas, como pasaba en México. Bueno, yo creo que efectivamente, yo vi 2 veces el reportaje de un canal respecto al abuso de una persona con algunas limitaciones, y ciertamente que también me causó la misma molestia e indignación que hubiera ocurrido con cualquier otro ciudadano, no solamente con él. Y por eso que me alegra mucho la reacción del alto mando a Carabineros. Y también se destacaba ayer en algunos medios de comunicación que esta persona humilde puso una querella ayer frente a estas policías que incurrieron y le afectaron su dignidad de ser humano. Y por eso también es relevante este Instituto de Derechos Humanos, que también se va a hacer parte, porque ciertamente que en este caso concreto del reportaje da cuenta de un actuar a quien nosotros estamos entregando la seguridad, ha incurrido en delito. Y además hoy día se veía en otros medios de comunicación también de otra depuración de las filas de carabineros, y ciertamente que uno no quisiera ver ese tipo de portada en los medios. Aquí tenemos, cada vez que se producen situaciones de similar naturaleza, se produce un cuestionamiento al filtro, a la formación, al compromiso, y se apaga, o se opaca, perdón, al grueso del contingente de Carabineros de Chile, que son personas honradas, honestas y comprometidas con el servicio público. Estos hechos, y por eso que me parece muy bien cómo haya reaccionado el alto mando, porque si no se tiene mano dura y drástica, se termina la vocación, afecta a una institución que todos deberíamos respetar y honrar.
Creo que el actuar del gobierno, y especialmente lo tomando en estos casos concretos, me parece, ojalá que estos hechos no se volvieran a repetir, pero ciertamente aquí tenemos una complicación en el punto de entrada, cómo se está formando, los valores que se le están entregando a nuestras fuerzas policiales. Lo mismo ocurre en lo que hemos visto en este caso judicial en Valparaíso respecto a los detectives. Creo que eso no es posible que ocurra. Ciertamente que nosotros también nos sentimos muy orgullosos de que nuestras policías son las menos corruptas o no corruptas como en otros países latinoamericanos, pero ciertamente es importante destacarlo. Tomás. Mira, yo primero que nada considero que es muy bueno que sea transparente. Eso le hace muy bien a la sociedad y un dolor como este para el Cuerpo de Carabineros lo fortalece. No hay institución más respetada y admirada por los ciudadanos con sus altos y bajos que el Cuerpo de Carabineros. Entonces, que esto ocurriera. Hay acciones por detrás distintas, eso sí. Cuando es un detenido que iba en el mismo furgón donde llevaban a este hombre que estaba drogado en el momento, entonces, y con el teléfono lo hace, bueno, está adentro. Cuando se produce adentro del casino de oficiales, está bien que ocurra, pero también hay que mirar que es un par, porque es un par el que graba eso. Y ese par, en vez de entregárselo a la institución, ¿ya?, sale a hacerlo público y un canal lo toma y dice, esta es el marrasquino que nos hacía falta para subir la sintonía. Es decir, con todas estas cosas yo creo que hay que irse con cuidado. Y yo creo que tiene que haber una responsabilidad de los medios con respecto a cómo se institucionalizan las denuncias. Ok, gracias. Estamos en cita regional, tenemos que ir a una pausa. Usted no se retire, la pausa es cortita. Estamos con Mauricio Viñambre, Jaime Vara, Tomás de Rementería y Manuel Millones. Ya volvemos. Estamos en la segunda parte de esta cita regional. Tomás de Rementería, Jaime Vara, Mauricio Viñambre y Manuel Millones. Estábamos conversando antes de la pausa de este tema de Carabineros. ¿Quiere agregar alguna cosa, Jaimito? No, es decir, con el respeto y la admiración que uno siente por Carabineros, lamentar estas situaciones. Y obviamente acá las instituciones han funcionado, se han adoptado las medidas, van a responder no solamente administrativamente, sino que penalmente por los ilícitos que han incurrido. Y en definitiva, yo creo, coincido plenamente contigo en cuanto a que este tipo de situaciones hay conductos que resultan mejores para poder canalizarlas. Es decir, que un canal exponga estas situaciones hubiera sido mucho mejor que el control interno de la respectiva institución hubiera canalizado la denuncia como asuntos internos, por así decirlo, como ven en Estados Unidos. Mucha tele. Pero ese es el sistema. Es decir, en definitiva, esa no es la fórmula por ganar 1 o 2 puntos de rating. Y lamentar la situación y valorar que se adopten las decisiones que correspondan. Mauricio. No, yo lamento la forma que se llevó este caso, ¿ya?, porque daña la institución de Carabineros, que tiene mucha credibilidad en la gente, fundamentalmente en todos los ciudadanos. Porque tú vas a un barrio y lo que pide la gente en materia de seguridad son Carabineros. A donde tú vayas, en cualquier parte. Entonces, una institución que tiene su prestigio, que tiene su disciplina, ya, yo sinceramente lamento y solidarizo con Carabineros de Chile, y sin duda la labor que ellos hacen es muy importante. Hacen, yo diría, un 99 y 0,8, 0,9, cosas más importantes que a veces ni salen en la televisión y no se dice lo que está haciendo Carabineros. Más aún, yo diría, Carabineros también es una institución que no son los mejores sueldos que tienen. ¿Ya? Sí. Son personas que no ganan mucho y que están arriesgando la vida día a día en la calle, defendiendo los intereses y el cuidado de todos nosotros los ciudadanos. Así que yo lo único que me queda decir, mi solidaridad a Carabineros de Chile, y que cuenten con todo el apoyo de este alcalde y esta asociación también. Mauricio. No, pero yo creo que el tema que decía Jaime no es menor. Los procedimientos que deben existir, que una vez se los mira de lejos, pero indudablemente que este tipo de instituciones deben tener y perseverar en tener sistemas de inteligencia interna que permitan detectar esto, porque uno dice que se detecta, lo que más me preocupa a mí es que dicen que se detecta solamente una parte de las cosas. Es decir, o sea, este hecho a lo mejor no es
es el único que se descubre. Entonces, yo creo de que la situación es sumamente complicada. Le pasó lo mismo a Arturo Herrera al final de su mandato en investigaciones. Y es para poner un punto de interrogación en la forma como deben esmerarse internamente en destapar esta cosa. Pero muy bien destaparlo, porque en otra cosa no se destapaba. Son seres humanos, entonces indudablemente que tienen imperfecciones. Pero hubieron los 3 temas. Uno, que es el que ocurrió dentro del furgón, que alguien que iba también detenido grabó. Otro, que fue pero otro que fue de control interno, el de la droga de control interno. Sí, claro. El que descubren unos carabineros que se hacían pasar por detectives y andaban, fue control interno de carabineros. Es decir, le funciona el control, es decir, muy bien porque pasa, muy bien por la parada del director general de carabineros, es decir, la parada, es decir, muy bien por el jefe de la zona de Santiago, es decir, si eso pasa, eso ratifica la confianza. Si tú lo taparas con tierrita y lo metes debajo de la alfombra, estaría muy mal. Yo creo que Carabineros actuó muy bien. A mí lo que no me gustó es la conducta de Canal 13. Es decir, por un rating, ¿me entiendes? Yo pongo esto. Claro, y no hacen, ¿por qué no hacen el mismo rating? Bueno, ahora ya no, pero cuando era en Canal 13 de la PUC, ¿por qué no hicieron lo mismo con un reportaje sobre la pedofilia, sobre los curas, la forma de tratar el caso Caradima, digamos, también en la misma cosa? Con todo respeto, yo creo que Carabineros ha sido... Yo creo que ha sido lo más transparente de la institución. No viene el tema, el último comentario. Pero hay que ser transparente. Hay que ser transparente. El padre Nelson lo va a llamar a usted. Hablemos de Padre Nelson, maravilloso. El Padre Nelson, perdóneme, no hay nada que decir. ¿O no? Obvio que no. No, es mi director espiritual. Ya, así que está bien. Bueno, cambiemos de tema. Yo quisiera tocar el tema de los incendios forestales, el tema de esta cosa que está pasando, que habitualmente ya no es un asunto que ya ni nos preocupamos, pero aquí en la región, en Valparaíso, en Villa Alemana, en La Ligua, no solo sucede en el verano, sino que está sucediendo en el preverano, incendios, pirómanos, y esta cosa que parece insólita de que un concesionario de estos camiones, de los peajes, no hay que pasar los vehículos de asistencia, y si no tienen plata no solucionó el tema, piensan que se está quemando al lado los bosques. Don Tomás. Esos son las lucas. Pero el problema de que todo se maneja con lucas, porque los carabineros que infringen su juramento, ¿qué habían de por medio? Lucas. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que llegues tú a un peaje y los bomberos no pueden pasar porque no hay lucas y no le alcanzasen una vaca para pagar ellos, fueron a dar la vuelta. Es la ridiculez en la cual estamos planteados con respecto al tema de la lucas. Ahora, yo creo que en el tema de los incendios forestales, es decir, tenemos años, no tenemos prevención durante el año, no tenemos prevención de los cortafuegos, no tenemos prevención de la... Es decir, y eso en general es una cultura país, porque en el sur te pasa exactamente lo mismo. Que la gente sea penado por la ley, usted hace fuego en los lugares indicados que CONAF dice, aquí se hace fuego, y usted lo pillan haciendo fuego en otra parte, y se lo llevan preso. Lo queman. Lo queman. Se lo lleva preso, es decir, no hay una planificación y una regla en todas las ciudades, en las ciudades, en los entornos, porque se queman las casas. Porque crece urbanamente vía las tomas y llegan hasta los bosques cuando debería decir, mire, toda la ciudad tiene que tener el suficiente cortafuegos separado. Manuel. Quisiera agregar ahí lo siguiente. Me tocó estar con el gobernador de Quillota hace como 15 días atrás cuando hubo un incendio en un sector de La Campana. Y ahí se constató, digamos, la falta de operación de los aviones de CONAF, constatando que existía una deuda de que no se había cancelado a la empresa y por lo tanto no estaban operativos los aviones para poder socorrer el incendio en ese lugar tan importante como es La Campana. Pero además nos planteamos en esta colisión que se produce respecto a las competencias que tiene Bomberos, desde el punto de vista de su responsabilidad con la ciudad, con los habitantes, desde el punto de vista de atender los incendios forestales versus CONAF. Y creo que allí no hemos logrado, a pesar de los años, de la experiencia y de los desastres, establecer un plan que nos permita de verdad abordar de manera conjunta. Y siempre Bomberos se queja que ellos, cuando tienen que concurrir de manera subsidiaria, porque efectivamente el incendio forestal puede arriesgar la familia, las propiedades,
los destrozos de sus carros y de los materiales, no hay nadie que le reponga los recursos que han gastado. Y eso es verdad. Y nosotros como gobierno regional no podemos destinar fondos para gastos operacionales, solamente para infraestructura. Y eso es año tras año los conflictos que existen con bomberos respecto a que se hace cargo de esa carencia. Y nos pilla, como decía Tomás, que es conociendo los lugares que van a ser más propicios a incendios forestales y también con una gran irresponsabilidad de los ciudadanos que deja que la maleza crezca, finalmente nos vemos a veces con daño de la familia. Creo, en definitiva, o conclusión, que aquí nosotros no hemos sido capaces de poder enfrentar esta problemática. Por lo siguiente, quiero agregar que también se produce una cosa absurda, la legislación que regula a los señores de CONAF. Tú sabes que por efecto que los cubre un seguro, puede estar un brigadista con el incendio en el momento pic y tiene que abandonar el lugar de combate porque si se queda después de esa hora, el seguro no le cubre porque solamente cubre una jornada laboral. También otra disposición absurda que hubo que complicar el presupuesto CONAF porque no se puede transportar la tropa a combatir el incendio forestal junto con las maquinarias, y hay que transportar con las máquinas, y hay que transportar a los brigadistas en buses y son cosas absurdas, ridículas. Nosotros estábamos disponibles a comprar camiones tipo ejército para preparar a la brigada para enfrentar los incendios. Y finalmente le hemos dicho a Asval y a los bomberos que hagamos grandes abastecimientos de agua en las copas de los cerros, en los sectores más altos, de manera que efectivamente enfrentar de manera más inmediata. Situación que nos hemos visto complicado también, que a veces no existen las aguas, en el caso de los grifos, las potencias adecuadas. Es decir, cada vez que ocurre un incendio, nos damos cuenta que no hemos sido capaces de resolver las carencias que hemos tenido por décadas. Ok, Mauricio, en una experiencia que no sé si se podrá reproducir acá, pero que existe en España, es que en España hay una organización, hay una brigada del ejército, que es una brigada contra desastres. Hay 5.000 personas que tiene España destinadas, que están especializados en incendios, inundaciones, catástrofes, terremotos, lluvias, y esta gente la trasladan para los diferentes lugares, pagado por el Estado. Y esos trabajan las 24 horas, y aunque es un costo enorme del Estado, es la forma como ellos enfrentan los desastres naturales. Sí, es interesante, pero mira, yo creo que es interesante ver, evaluar, son políticas de gobierno, de Estado. Países más ricos. Claro, que se hacen. Comité, por ejemplo, ese grupo tiene un nombre que no solo está en España, está en Francia también, que incluso estuvieron en Quilpué hace 2 años atrás capacitando a los bomberos nuestros en materia de rescate. Pero mira, yo creo que aquí hay una cosa, que hay una ley que se rige. Existen en todas las comunas y las provincias y la región los comités de protección civil. Y aquí hay una responsabilidad pública nuestra de autoridades. Si esos comités de protección civil funcionan o no, donde participan bomberos, carabineros, CONAF y otras instituciones. Yo quiero decir lo siguiente, aquí se hace prevención. En la región, CONAF y los comités de protección civil discutimos y hemos tenido conversaciones frente al tema justamente con los incendios forestales. Aquí el problema de fondo, se hacen los cortafuegos, yo quiero decir, desde noviembre se han estado haciendo en los distintos lugares de la región, pero aquí el problema de fondo que hay es que hay personas que van y hacen estos incendios intencionados. Y el punto que nunca hemos podido ya pillar o buscar a alguien que asuma esa responsabilidad. Y también hay una responsabilidad ciudadana, porque la mayoría de los casos, nos decía Bomberos, son niños que cometen ya jugando con fosforito, claro. Con los fosforitos. Jurando a ver cómo es el fuego. Claro. Entonces, aquí podemos hacer todas las prevenciones necesarias y volvemos a una situación, no me diga que no, sea así. Bueno, yo se lo digo porque yo 6 años... Yo le digo que no, por la sencilla razón de que los cortafuegos, por ejemplo en los pinares, que deben ser más exigentes porque cae el palillo del pino en el cortafuego y no sirve para nada el cortafuego si no lo limpia. Lo vi yo personalmente, por eso que estoy opinando. Bueno, está bien, pero pueden ser casos distintos. Yo creo que aquí hay una responsabilidad ciudadana también y aquí hay una responsabilidad también del sector público de cómo nosotros también somos más ofensivos frente a este tema. Porque fíjate que los lugares, gracias a Dios, no han habido casas que dañadas personas con estos incendios, pero también, como decía el consejero Millones, ya no hay preocupación de limpiar esos pastizales muchas veces. Entonces la responsabilidad es que lo haga la municipalidad. Claro, al final terminamos nosotros nuevamente en este tema y no hay esta responsabilidad que se dice. ¿Jaime? No, sumándome a la inquietud y al análisis que se hace en cuanto a cuáles son las falencias con que
en primer lugar cuenta Bomberos de Chile, a pesar de los esfuerzos que hacen las distintas municipalidades. Yo creo que la mayor gravedad también se da por el origen que se produce la mayoría de los incendios. Es decir, la mayoría de los incendios son intencionados y en definitiva eso pone en riesgo no solamente el sector, sino que también la vida humana, hemos tenido desastres. A mí me llama la atención que se señalaba que en el caso de la provincia de Valparaíso, con producto de estos últimos incendios, se habían gastado 1/3 del presupuesto que estaba contemplando para todo el año. 4.000 hectáreas que vaya. Por eso, y el presupuesto para cubrir o responder ante esa emergencia ya se había gastado prácticamente 1/3 del presupuesto. Entonces, en definitiva, yo creo que acá deben tomarse medidas, estudiar algunas modificaciones legales con objeto de aumentar las penas en estos casos, porque en definitiva, recuerdo, uno de los pocos casos fue un bombero pirómano en Casablanca, que ha sido una de las pocas personas que ha sido condenada, pero en definitiva no hemos podido dar en el tono y obviamente es grave esa situación, pensando que además estamos al comienzo del verano. Pena, delincuencia, la gente está preocupada, digamos, siente que aunque se dice que a mano dura con la delincuencia no ven los resultados. Han pasado 10 años la reforma procesal y vemos este tema del hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo opinan ustedes? ¿Cuál es la visión de ustedes frente a esta relación? Leyes penales, pena de las leyes penales, funcionamiento de los tribunales estos 10 años, las cárceles, la sensación de seguridad ciudadana que cada día es más digamos, por decirlo suavemente, más precaria. Don Tomás. Bueno, como lo hemos hablado varias veces, la esencia de todas estas cosas es educación. En todo. Lo que hablamos recién de los incendios forestales es educación. El tema carcelario es educación. El tema de la seguridad ciudadana es educación. Y si seguimos tratando de colocarle paliativos y no ir al origen, es lo mismo que la droga. El problema de la droga no es la droga misma, es la educación. Si nosotros le quitamos a la droga, la delincuencia, el ingreso de jóvenes a través de la educación, y la educación tiene que ser motivadora y tiene que ser protagonista. Lo hemos hablado en el 90. ¿Cuántos dirigentes de nivel político, es decir, ministros, subsecretarios, tenían menos de 30 años? Ninguno. Y hoy día sigue siendo las excepciones de la regla, porque los jóvenes no son protagonistas. Y mientras los jóvenes no sean protagonistas de la sociedad donde están y tengan derechos realmente claros, cuando nosotros hablamos de la formación en la reinserción de los jóvenes desde las cárceles, la única forma es que realmente haya programas de educación que además sean programas de educación, no algunos que lucran con la plata del Estado haciendo como que educan, no reales de capacitar a los jóvenes que tengan derecho al trabajo y de oportunidades de trabajo. No va a terminar y podemos contratar más carabineros y comprar más logística y hacer más cárceles y tener más alarmas y más rejas, pero no la vamos a cambiar si no tenemos un proyecto de educación para los jóvenes, porque en los 30 años últimos hemos hecho puros experimentos en educación. Ok, Manuel, un medio de Santiago hizo un análisis sobre los muertos en la cárcel en San Miguel. El 80 y tantos % de ellos eran jóvenes que no habían terminado su educación y un porcentaje muy mayoritario además de los que murieron estaban con alcohol en el cuerpo en estado de ebriedad. ¿Qué se hace con las cárceles? Bueno, yo quiero recordar que en el Parlamento en estos 20 años han existido 3 comisiones investigadoras del tema cárcel. Siempre después de un incidente, por cierto. Y se llega a las conclusiones, lindos documentos que terminan en la biblioteca de Gendarmería y del Ministerio de Justicia, y no se impulsan medidas concretas. Una de ellas fue ciertamente el tema del concesionamiento de la construcción de cárceles, que ahí está hoy día en plena crítica. Pero nada se ha dicho, como dice Tomás, efectivamente el tema de la educación, de la reinserción, de la rehabilitación, y nos encontramos hoy día con problemas de la reincidencia habitual de muchos jóvenes, y uno podría, ayer escuchaba algún reo, digamos, que está siendo entrevistado desde el punto de vista de la facilidad de ingresar celulares, de ingresar droga, y si una persona que está detenida en cárceles con seguridad extrema, eso no es posible. Entonces también te habla de un relajamiento de los controles, también de algún nivel de corrupción, cómo es posible que
estos delincuentes que están detenidos, más allá de las condiciones que están, puedan tener ese tipo de elementos que ciertamente ayudan a poder generar un mayor tensionamiento dentro de la cárcel. Pero de manera concreta, y esto muy ligado a lo pregunto, la reforma penal, hoy día, por la forma que tiene la reforma, que es garantista, muchas personas que deberían estar detenidas no están detenidas, ¿ya? Es decir, la solución es, por cierto, no es tener más cárceles. Ojalá que tuviéramos una mayor prevención, una educación y más mayor oportunidad para que tuviéramos menos personas dentro de las cárceles. Pero también hay mucha gente que termina hoy día en la cárcel en cuestiones absurdas, como el muchacho que fue... Bueno, pero entonces hay que hacer una definición de sociedad por eso que, en cuanto a si, por ejemplo, cuando cuestionamos lo de los piratas... Bueno, yo te quiero decir, por ejemplo, un caso concreto. Yo sé que usted ha estado muy ligado a la provincia de Marga, Rodrigo. En el caso de Ligüen, en el caso del centro de ¿cómo se construyó la cárcel al lado de una población? Bueno, eso es una cuestión insólita. ¿Qué ocurre? Que los niños son soltados en el día, ¿ya? Y muchos de ellos delinquen en el día. Mi hermana, que tiene una propiedad, ha sido asaltada 3 veces en su casa, 3 veces. A las 3, 4 en Limache. La policía ha sido ineficiente, junto con el Ministerio Público, para detener. Y así como esa propiedad, muchas otras del condominio en que ella vive. ¿Cuál es la respuesta? Porque tiene que estar el delito infragante. No basta la prueba, la huella, por el tema de la reforma. Entonces, ¿qué hace? Se archivan las causas. Entonces, no están todos los que deben estar en la cárcel y probablemente, como dice Tomás, hay muchos que están en la cárcel que no deben estar. Creo que efectivamente, ojalá que el Parlamento alguna vez en esta nueva comisión, con este nuevo gobierno, termine en algo concreto, propositivo, y no sigamos, porque aquí todos conocemos la realidad de las cárceles por distintas labores nuestras. Ayer conocía por el Ministerio de Obras Públicas que este año está como de manera preferente lograr una nueva cárcel para la región, para descomprimir un poco nuestra realidad carcelaria. Pero ciertamente que el tema ha sido... ¿El lugar? Pero más allá del lugar, no ha sido abordado adecuadamente o integralmente. Podemos tener más cárceles, pero si no nos preocupamos de la reinserción, ese reo que termina su pena va a terminar nuevamente en la cárcel. Es decir, creo que ahí tenemos una tremenda... Yo lo digo porque Rodrigo también fue consejero. Nosotros hemos aportado al Liceo de Valparaíso, de la cárcel, para la rehabilitación. Y ha sido exitoso. Hay empresarios que hacen un tremendo esfuerzo por reinsertar reos, pero son los menos. El Estado se echa de menos, el gobierno se echa de menos respecto a una cosa mucho más corporativa, mucho más institucional. Gracias, Tomás. Gracias, Manuel. Se nos vino digamos, realmente el tiempo encima. Se nos vino el tiempo. No, pues se nos fue. Todavía nos queda un minuto para cada uno. Se nos está yendo. ¿Estamos en el minuto? Está en su minuto. Así que habla o calla para siempre. No, para cerrar, yo creo que esto se discutió. Yo comparto con Tomás de Rementería y lo que decía el consejero. Sin duda, aquí hay un problema de educación. Yo creo que hay que enfrentar el tema también de familia, ya qué es lo que está pasando en los barrios, estos jóvenes, en qué situación están. Fundamentalmente hoy día los que están en cárceles son jóvenes, y no se trata de construir más cárceles para ir metiendo más gente preso. Yo creo que lo más importante es buscar fórmulas de hacer un cambio de chip a lo que significa nuestra sociedad. Y por último, ha salido por los medios de comunicación el tema del alcalde de Concón. Nosotros como asociación de municipalidades consideramos impresentable el hecho de lo que está haciendo un alcalde, ya aplicando leyes que son propias de la administración pública, y si no las aplica, posteriormente también es abusado ya por la Contraloría. Así que contar con nuestra solidaridad, alcalde de Concón, ya, y el apoyo, y sin duda una persona que ha estado trabajando por su comunidad. Gracias, Mauricio Ñame. Jaime Vara. Gracias, Rodrigo. No, es solamente valorar en esta evaluación que uno puede hacer de la reforma procesal penal. Yo creo que fue un avance en el país en cuanto a que en definitiva la proporción que existía antes en las cárceles era que más de un 70% de las personas que se encontraban están bajo prisión preventiva, es decir, no estaban cumpliendo las condenas, y la reforma procesal penal ha permitido revertir esa tendencia. En definitiva, la mayoría de la gente que está en las cárceles está cumpliendo condena. Se redujeron la duración de los procesos, pero creo que igualmente se requieren algunas modificaciones. Y además que ha sido la ciudadanía la que motiva todas las encuestas que hablan respecto de su sensación y la victimización y su sensación de seguridad ciudadana son hechos concretos, y que en definitiva el gobierno ha adoptado las medidas y va a seguirlas adoptando, porque es un reclamo y un clamar de la ciudadanía. En definitiva, esto ha generado que los barrios
que antes la gente tenía todos los condominios, los cierres de las calles, los condominios, basta recorrer las calles para uno darse cuenta que la gente en definitiva, la delincuencia no ha ido ganando y se requieren medidas concretas para eso. Tomás Hermentería. Mire, yo reiterar que todos nuestros conflictos nacen cuando no entendemos que lo principal es la sociedad de lo nuestro por encima de la sociedad de lo mío. Y mientras no ampliemos el sentido colectivo de preocuparnos de la educación de nuestros jóvenes, de la seguridad de nuestros vecinos, del disfrutar de la gente, del proteger a los adultos mayores, de darle transparencia a la sociedad en términos de la honradez y en términos de los temas de corrupción y los temas de abuso. Todo eso nos implica a todos, nadie está libre de eso. Y cuando usted va a ser alcalde, cuando usted va a ser consejero regional y cuando nosotros vamos a ser concejales, es porque nos pusimos a disposición de la ciudadanía para que nos diera mandato. A mí me fascina, Rodrigo, la participación en este programa por la gente en la calle, que la gente te para con un acto de confianza. Lo vi y ¿sabe qué? Me gustaría que se preocuparan de esto, me gustaría que hicieran lo otro. Y yo digo, nosotros hoy día, tanto Jaime desde su tribu y yo desde mi sociedad limitada. Sociedad. Tú lo dijiste, sí, dijiste que el PP era eso. Tú lo dijiste. No, yo dije de responsabilidad. Una empresa individual. Claro, de responsabilidad. Exactamente. Okay. Es decir, me produce gran satisfacción cuando la gente se preocupa de este tema, de conversar, de este tema, de ver, porque lo que queremos aportar es a la sociedad de la nueva. Muchas gracias, Tomás, Jaime, Mauricio, Manuel. A usted que nos está mirando, gracias por escucharnos, por compartir. Y si me permite un minuto, yo quiero decirle que hemos perdido mucho el concepto del ser por el tener. Fin de semana, en una semana más Navidad, preocúpese del ser de su familia. No se vuelva loco con salir a comprar. No se endeude porque le dan una cuota de 14.499 a pagar en 50 años una cosa que a lo mejor no la necesita. No se vuelva loco. Preocúpese que lo más importante que tiene su familia. Y si va a comprar, ojo, porque en estas aglomeraciones y en esta época es cuando más le roban al que no está con el ojo y la boca bien cerradita. Que estén ustedes muy bien.